bendiga, iglesia. Amén. Vamos a recibir la palabra del Señor. Desde que hemos iniciado la visión del plan del maestro, hemos tratado de que la gente se capacite más, aprenda más de la palabra, se forme más en la palabra y finalmente obedezca la palabra. Entonces, el primer paso es escribir, ¿cierto? Tome apuntes de todo lo que el Señor le hable en el día de hoy. Se le recomienda a toda la iglesia, especialmente a los líderes, tomar apuntes, porque el sermón del domingo va a ser la base para que usted predique y enseñe entre semana en las células, en los grupos de conexión. Entonces, ponga mucha atención, tome apuntes y vamos a iniciar un tema muy especial en el día de hoy. Bien. Es un tema que involucra a toda la iglesia. Es un tema que debemos de tenerlo en cuenta en nuestro diario vivir. Es imposible escapar a esto porque directa o indirectamente tenemos familia. Tenemos familia. Todos tenemos familia. Y para el cristiano es vital el relacionarse con la familia. Hay muchos buenos cristianos dentro de la iglesia. Desempeñan buenos ministerios. Yo conozco gente, amigos míos, que son buenos cantantes, buenos predicadores, buenos evangelistas, abren células, pero la casa no está funcionando bien. O, peor aún, su hogar destruido, su hogar no hay de dónde hacer algo bueno ahí, pero de puertas hacia allá son muy buenos. Son buenas personas, son morales, son predicadores. Y yo quiero decirle que la familia es la institución más antigua de la humanidad. ¿Sabían eso? La familia, por algo Dios la creó. Es la institución más natural del ser humano. Es la institución que es más vieja y más antigua que los gobiernos, que las ciudades. Incluso es más antigua que la iglesia. La familia. Desde Génesis vemos que Dios instituyó a la familia. Hombre y mujer los creó y permitió que tuvieran ¿qué? Muchos hijos. Y Dios les dijo, multiplíquense, reproduzcanse, dándole la materia prima a Adán y a Eva para que se reprodujeran y para que se bendijeran y para que tuvieran hijos. Mejor dicho, ¿qué les dijo? Hagan familia. Hagan familia. Y para el cristiano de hoy es fundamental, más allá de una buena relación con la iglesia y tener un buen ministerio, que es importante, lo más importante es saberme relacionar con la familia. Mire que el título es muy importante. ¿Cómo relacionarme con la familia? Yo no estoy diciéndole aquí, tenga familias exitosas. ¿Cómo tener una familia exitosa? No. En todas las familias hay problemas. En todas las familias hay desafíos. En todas las familias hay algo disfuncional. Ninguna, ni siquiera la mía. Hay algo que cojea en mi familia, algo que Dios me permite depender de Él para que yo no me enorgullezca y diga, tengo la mejor familia. No. El título del tema de hoy no es cómo formar familias exitosas o brillantes o familias modelo. Hay predicadores que se atreven a ir a ese estándar, que le ponen la vara un poco utópica, un poco fantasiosa a la gente, incluso a los creyentes. ¿Cómo tener familias modelo? Incluso así hay títulos de sermones y de conferencias. Pero yo quiero decirle que lo importante no es tener familias exitosas, sino cómo saberme relacionar en las familias. Cómo yo tratar a mi esposa, cómo yo tratar a mi esposo, cómo tratar a mis hijos, cómo tratar a los suegros, cómo tratar al cuñado. ¿Cuántos aquí tienen cuñaditos? Entonces, cuñados, ¿sí? Decir, qué hermoso el cuñado. Yo me acuerdo que mi cuñada me dice, faltando 2 meses de yo casarme con mi mujer, y ella se me acerca, no habla muy bien el español, pero lo alcancé a entender más o menos. Me dijo, Enzo, yo quiero que tú sepas que
no quiero saber que tú le hagas daño a mi hermana. Así me dijo. Y yo me acuerdo que ella fue a la iglesia y me dijo eso. Y yo me puse, claro, voy a intentarlo, ¿cierto? Yo quiero nunca hacerle daño a mi futura esposa. Pero yo me acuerdo que en su egoísmo nunca dijo, pero nunca le dijo a mi esposa, oiga, no le haga daño a Enson. ¿Cierto? Ella defendió lo que, su terreno, su territorio. No le haga daño a mi hermana. Pero nosotros como creyentes tenemos que ir más allá del común de la otra gente. La familia de mi esposa se convierte automáticamente también en mi familia. Y viceversa. Y nosotros como creyentes tenemos que sabernos relacionar, porque es el campo de batalla número 1 de los creyentes. Ni siquiera la iglesia, es la familia. Hay muchos dichos. En mi país hay un dicho que dice, no hay cuña que apriete sino la del propio palo. No sé en México cómo será ese dicho. ¿Qué significa eso? Que no hay mayores enemigos, incluso los mayores enemigos de nuestra vida a veces están en la misma familia. Las personas que más nos tratan, que más nos ponen a prueba el cristianismo están dentro de la misma familia. Ni siquiera están afuera los inconversos. No, es en la familia donde a veces tenemos más luchas. Es en la familia donde a veces tenemos que pelear más espiritualmente. Ni siquiera son los de afuera. Mis mayores batallas a nivel personal, yo las he librado, es en mi familia. Con los miembros de mi casa, con los suegros, con los cuñados, con los que quieren intervenir, opinar, ¿cierto? Y con los que quieren, y a lo mejor quieren hacer algo bueno y me quieren aconsejar. Pero tengo que saberme relacionar con ellos. Pidámosle a Dios mucha sabiduría para sabernos relacionar en familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es familias exitosas. Yo no quiero decirle, háganse santos, que la familia suya sea modelo. Gloria a Dios si es modelo. Pero lo principal es sabernos relacionar en familia. Saber llevar la fiesta en paz, dicen los mexicanos. ¿Cierto que sí? Saber respetar los límites, los roles. Saber respetar qué me toca a mí, qué le toca a la esposa, qué le toca a los hijos. Todos tenemos derechos en la familia, amén. Pero también todos tenemos deberes. Los hijos disfrutan de nuestros privilegios, pero ellos también tienen deberes. Amén. Ellos tienen casi todo free en la casa, los chicos, los niños. Pero a ellos también hay que inculcarles que tienen deberes. Y hacérselo saber a través de la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, por ejemplo, aquí va el primer llamado. Yo como hombre no quiero darle la primera responsabilidad a la mujer. Porque van a decir las mujeres, claro, como es hombre. No, el primer llamado es para nosotros, hombres, varones. ¿Qué debemos hacer? Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Eso es un reto muy grande. Hacer que nuestros hijos nos obedezcan por amor, ¿cierto? Con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Entonces, lo principal en una casa es que el hombre, la cabeza del hogar, sepa relacionarse con los demás. Lo principal es que el hombre, cabeza de familia, sea un hombre de Dios. Nosotros los hombres de Dios decimos amén. Amén. ¿Cierto? Los hombres de Dios tenemos la principal responsabilidad. Lastimosamente, en la historia de la iglesia, yo he visto en muchas iglesias, porque vengo desde Colombia, veo muchas iglesias, y la mayoría de los miembros de la familia, los que llevan la carga espiritual, son las mujeres. Las que interceden, las que llevan a los hijos a la iglesia. Los ministerios de intercesión son puras mujeres. Y eso a mí me preocupa. Parece que en el pueblo cristiano dicen, uy, esas mujeres están... No, pero sí, amén, pero eso le toca primero a los varones, hermanos, a nosotros. Orar por las mujeres. Orar por los niños nuestros. Los guardianes espirituales del hogar somos nosotros los hombres. Debemos saber gobernar bien los asuntos de la casa y hacer que estos chicos nos obedezcan. Hacer que la casa funcione,
sea administrada. El primer llamado es para los hombres. Ahora bien, la causa mayor, ya no pasa más. No, ya le está faltando pilas. Ok. La causa mayor de la desintegración social en el mundo es la desintegración de la familia. Y la familia cristiana no es la excepción. La causa mayor de la desintegración del mundo hoy es la familia. Los gobiernos, como agentes del diablo, las escuelas, las instituciones sociales entran a competir con la familia. Y sabemos que la familia es el blanco número 1 del diablo contra la humanidad. El enemigo número 1 del diablo es la familia. Porque al haber familias disfuncionales, destruidas, son la materia prima para que el mundo esté mal. La familia es una institución que Dios creó de manera natural y espontánea. Dios bendijo a Adán y a Eva y les dio ciertas recomendaciones, ¿cierto? Bendíganse, fructifiquen. Ahorita vamos a leer bien el pasaje de Génesis. Pero la desintegración de la familia de por sí es la desintegración del mundo. En la antigüedad, la educación era papel de la familia. ¿Sabían eso? Estas cosas de las escuelas son cuestiones modernas. La high school, la middle school, la elementary. ¿Ustedes creen que Dios creó eso? Y hoy en día lo vemos muy normal. Ay, la educación es lo principal. Pero cuando hablamos de educación nos remitimos al edificio que hay allí cerquita de la casa, donde llevamos a los niños a las 8 de la mañana y los recogemos a las 3 de la tarde, ¿cierto? Pero esa no es la educación. La verdadera educación en la antigüedad. El ser humano fue corrompiendo eso. Pero la educación principal que Dios le dijo para que eduquen a los niños, la delegó fue en los papás, no en los profesores. La educación antigua era tarea de los padres. Deuteronomio capítulo 6. Dios le dice a los hijos de los israelitas, enséñenle la ley a quienes, a los hijos y a los hijos de sus hijos, y se las recordarás cuando se acuesten y cuando se levanten, ¿cierto? Ustedes le van a enseñar la ley a los hijos de Israel, a los niños, cuando se acuesten y cuando se levanten, cuando anden por la calle, cuando anden en cualquier lado, usted les va a recordar la ley. Y eso es la parte de la ley, pero en la parte secular, en un oficio, carpintería, agricultura, habían universidades, habían institutos técnicos, habían politécnicos. No, el oficio que aprendía el chico se lo aprendía ¿a quién? Al papá. Jesucristo mismo fue carpintero. ¿A quién le aprendió la carpintería? A José. José carpintero le enseña a su niño carpintería. Y José y María llevaban los niños juntos ¿a dónde? Al templo. Y la educación integral era papel de los padres. Hoy en día, el papel de la educación se lo hemos dado al gobierno. Se lo hemos dado a profesores que ni conocemos. Y peor aún, nosotros los hispanos hoy día no nos queremos involucrar en los asuntos de los hijos de la escuela. Ya sea por cuestiones del idioma, yo qué sé. Pero debemos recuperar urgentemente el campo de la educación de nuestros hijos. Urgentemente. Esto no es algo que, hermanos, y qué triste aún, yo sé que por cuestiones de trabajo, pero pidámosle a Dios sabiduría más que nunca y que nos dé las herramientas, el trabajo, la provisión de Dios para que nuestros hijos no permanezcan tanto tiempo en la escuela.
recuperemos algo de tiempo y de campo, ¿me entienden? Pero hay chicos que desde las 7 de la mañana en la escuela y el papá viene a recogerlos el after school, ¿cierto? A las 6 de la tarde. Yo he visto eso. Todo el día. ¿El chico en dónde? La escuela. Y cuando llegan a las 6 de la tarde, el papá, ¿cómo llega? No quiere hacer nada, ¿cierto? De lo cansado que está. Y le dan la tabla al hijo para que jueguen. Mira, mi hijo, hágale, ahí está. Ah, no, pues yo leí la tabla y me valió $1,000. Para que yo invierto en mis hijos, ¿cierto? Y se la dan, y en todo el día no le preguntó al niño cómo está, no se involucró con las actividades del hijo, no le preguntó si tenía tareas, no jugó con él, y mucho menos a la esposa, ¿cierto? Entre mi esposo y yo tenemos un acuerdo personal, mínimo un día, una vez al día tenemos que hablar ella y yo 15 minutos de cómo estamos ella y yo. Lilian y yo, 15 minutos mínimo al día tenemos que hablar de los dos, no hablar ni de Viles, no hablar ni de la iglesia misma tan siquiera, no, hablar cómo estás, cómo te sientes. Porque vimos que al no haber comunicación y al no haber pastoreo, al no haber relación entre mi esposa y yo, el enemigo toma ventaja para sembrarnos distancia, resentimiento, diferencias, apatía, y finalmente se merma el amor. ¿Entienden? La relación, este es el tema de hoy, cómo relacionarme con la familia. La familia es el blanco número 1 del enemigo para dividir, para atacar. Y ya sabemos todo lo que hay en los medios de comunicación contra la familia, ¿cierto que sí? Se predica el individualismo, ya que hay varios tipos de familia, que yo no sé qué, que eso ya de papá y mamá, eso es anticuado, ¿cierto? Tenemos hoy en día una cultura antifamilia en los medios de comunicación, en las películas, en los documentales, en las series. Todo está contra la familia. Y si usted tiene oídos para oír, oiga, amén. ¿Usted ha visto eso? ¿Lo ha notado? Que el mundo hoy está en contra de la familia, contra la institución familiar. Y si no son los medios de comunicación, es el gobierno. Si no es el gobierno, es el sistema mismo. Nos quieren arrebatar a los niños, nos quieren arrebatar la familia. Nos quieren dividir, fragmentar, destruir. Pero hoy es el momento para que los padres, primeramente, nosotros como hombres y las mujeres, todos juntos recuperemos nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que hacerlo. Entonces, sin embargo, aunque no lo parezca, hay esperanza. Hay esperanza. La respuesta la tiene Dios, nuestro Creador. Como buen creador que es nuestro Dios, Él se encargó de que se produjera un libro. Agarre la Biblia, un libro en el que incluiría el equivalente a un manual de mantenimiento del ser humano. Ese libro es la Biblia. Ese libro es el que nos va a restaurar los hogares. Es la palabra de Dios. Entonces, tengamos unos elementos a tener en cuenta. Vamos a unos elementos a tener en cuenta. El primer elemento es la familia como núcleo de bendición en la iglesia y en la sociedad. Es el núcleo. ¿Qué es un núcleo? Es la esencia, es la base. Es el núcleo de bendición. La familia es el regalo de Dios por excelencia. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios con estas palabras: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, dominen a las criaturas de la tierra. Génesis 1:28. Dios, la primera bendición que Dios habló fue a la familia. Los bendeciré. Y los bendijo Dios. Fue la primera bendición, no se la dio a Abraham en Génesis 12. Dios también bendijo a Abraham. Dios bendijo a otros patriarcas de la Biblia. Pero la primera bendición que Dios soltó de su boca fue sobre Adán y Eva. Entonces mire bien que la familia bien llevada es una familia de bendición. La familia bien llevada es bendición para nuestras propias vidas. Es bendición. Dios automáticamente nos bendice. La familia es la institución, repito, es la institución más vieja,
Es la más antigua de todas. Es más antigua que la iglesia, es más antigua que los gobiernos, que las tribus, que las comunidades. Una familia bajo la cobertura de Dios es garantía de éxito. Ahora bien, bajo este punto, para que haya bendición en la familia, usted como padre de familia, hombre y mujer, tienen que soltar cobertura de Dios sobre la casa. ¿Y eso cómo se hace? Si no solamente en oración. Oración. Cubra a su familia permanentemente. Usted es un guardián, usted es un soldado de Dios que no va a permitir que los adversarios entren y llenen la casa. ¿Usted qué hace con los insectos si llegan a la casa? Si usted es una persona razonable. ¿Ah? Uy, saca eso. A mí me desespera personalmente que haya moscas en la casa. Uy, hermano. Eso me pone mal. Y hago lo que sea. Bueno, hay algo aquí que no está funcionando, porque si hay una mosca por ahí rondando es porque algo está podrido. Algo está oliendo feo. Algo está mal. Y buscamos, esto es algo de mi familia, un solo mosquito. Han habido, si hay un insecto, un ratón, también a mí me desespera un ratón. Y trato de echar, de espantar fuera esos insectos. Que si usted no los echa fuera en el momento oportuno, rápidamente, se le va llenando la casa de insectos. Si usted no quita las telarañas, ¿cierto? Que están en los rincones de la casa. ¿Por qué están las telarañas ahí? ¿Por qué pasan los insectos? Porque hay un poco de descuido, ¿cierto? Porque no se limpia permanentemente ese lugar. Hermanos, pues espiritualmente pasa lo mismo. Cuando usted no habla con su esposa, no dialoga con ella. Cuando usted no revisa espiritualmente a sus hijos, cómo están diariamente, se van formando telarañas espirituales. Y el enemigo envía cucarachas espirituales, ratones espirituales, y comienza la casa a tener un ambiente putrefacto, un ambiente hostil, un ambiente que no es saludable en la casa. Por eso, como hombres o como mujeres, tenemos que soltar la cobertura de Dios en la casa. Yo lo hago, trato de hacerlo todas las mañanas. Antes de irme a trabajar, oro por mi familia, oro por mi esposa y mis hijos. Siempre. Señor, cubre mi familia y mis hijos. ¿Se acuerdan quién lo hacía en la Biblia? Un ejemplo fiel de eso fue Job. ¿Se acuerdan de Job? Job ofrecía sacrificios e intercesión por su familia todas las mañanas. Y por eso es que Dios lo restituyó y lo bendijo tanto. Hubo pruebas en Job, pero Job se mantuvo fiel, se mantuvo firme y Dios le dio el doble después. Entonces, Job soltaba cobertura permanente sobre su casa. Esto no es una tarea de los hijos, hermano, aunque aquí la verdad es muy raro el hijo que intercede por sus padres, ¿cierto? Pero el papel de los papás es interceder por los hijos. Usted no se imagina cuánta inmundicia hay para que los quiere dañar. La más obvia de todas las que hemos visto últimamente en este país es que se entran asesinos a las escuelas, ¿cierto que sí? Eso, la verdad, lo triste es que esta sociedad se está acostumbrando a esas matanzas de serie, se están acostumbrando a esos asesinatos tan violentos, tan malos. Nos estamos acostumbrando a eso. Pero sepa lo que eso es una tragedia para esta sociedad. ¿Qué está pasando? Estamos orando por los compañeros de nuestros hijos en las escuelas, orando, haciendo vallado de protección sobre nuestros hijos cuando vayan a la escuela. Al menos los católicos, yo me acordaba que los católicos, ¿cierto? ¿Qué hacen con los hijos antes de que se vayan? Mira, mi hijo, tranquilo. En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo persinaban. Pero nosotros los cristianos, eso es religiosidad, eso, la bendición no es hacerle así. Pero entonces, ¿qué va a hacer usted? Si usted no los persina, al menos ore por ellos. Pero tiene que orar por ellos. Tiene que bendecirlos. Darles un buen desayuno, dejar la pereza y que vayan a la escuela bien desayunados. Y que vayan orados, que papá oró por mí, que mi papá me bendijo.
bendiga a sus hijos. No por pereza vamos a dejar de bendecir a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La familia es bendición. No deje que su esposo se vaya sin desayunar. Bendígalo, mi amor. Váyase bajo la bendición de Dios. Yo lo bendigo. Y lo mismo el esposo de la esposa. Yo te bendigo, mi amor. Yo me voy, pero el Espíritu de Dios va a estar acá y te va a proteger y voy a estar orando por ti. ¿Ok? Hermano, hay que cambiar el ambiente espiritual de nuestros hogares. La familia es el núcleo de bendición, no lo es la escuela, no lo es el gobierno. La iglesia también es núcleo de bendición, pero aún más importante es la familia. La familia. Segundo, otro elemento en la familia es la comunicación y el respeto. La falta de comunicación y el respeto. Efesios 6, versículo 1 al 4, yo no estoy leyendo desde ahí, pero si no lo pueden leer, abran su Biblia. Efesios 6, del 1 al 4, ¿qué dice? Ahora sí entro con los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos deben obedecer ¿a quién? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. También es cierto que Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cierto que sí? Y se unirá a su mujer. Esto ahorita lo vamos a hablar bien, pero esto significa que cuando yo me voy de mis papás, me desteto de ellos y formo una nueva familia y esa familia es mi prioridad. Pero no por el hecho de ser mi prioridad debo de olvidarme de mis padres. Los hijos deben respetar siempre a sus padres, estén casados o no estén casados. Los papás son sagrados. Y mi suegro es tan mi papá como el mío. A mí me gusta la expresión de aquí, es una expresión de mayor sentido que la expresión hispana, ¿no? Suegro, parece suegro, pero suegro. Pero aquí es father-in-law. O sea, es un papá en ley, un papá político, ¿cierto? Se convierte también como en un segundo padre. Mi suegro no es cristiano, pero yo lo trato igual que mi papá, que es pastor, para testimonio de mi esposa, para que mi esposa vea que yo trato igual a mi suegro como a mi papá. Y yo no puedo echarle en cara a mi esposa, haz que tu papá es inconverso, haz que tu papá, pero mi papá es cristiano, hacerle, presumirle que mi familia es como que mejor que la de ella. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Los papás de tu cónyuge son sagrados como los tuyos, son igual. Son igual. Yo a mi suegro lo respeto, aunque yo sé que él es inconverso, y porque es inconverso, entonces él tiene luchas. Él toma y él es inconverso, él no, pero yo lo respeto. Yo le digo, hola suegro, ¿cómo estás? Y voy y le llevo comida a su casa, según la costumbre mexicana, ¿cierto que sí? Y ellos llegan a la casa. Los suegros mexicanos no avisan para llegar a la casa, ¿cierto? Y mis suegros llegan, a veces llegan a las 11 de la noche, a la casa ahí. Y yo, Lili, ¿quiénes son ellos? Son mis papás. Pero Lili me dice, hey, cuidado, les dice algo. Y yo, bueno, no, Lili, pero yo con prudencia les voy diciendo, suegros, hasta ahora, ¿cierto? No, ni siquiera les diga eso. No, nada, déjenlos que lleguen. Bueno, listo, yo me someto a ti en esa parte. Bueno, está bien. Pero cuando les abro la puerta de la casa y llegan a las 11, llegan con comida, llegan con pancito. Saben, o sea, mire que ellos también son inconversos, pero son sabios también, porque a ellos sé que les gusta el pancito, ¿cierto? Lleguémosle con un pan. Pero si yo fuera imprudente, yo les hago mala cara y yo les digo, no lleguen hasta ahora y nada, porque es que es mi casa, ¿cierto que sí? No, yo a mis suegros los veo y los veo con compasión y les, bueno, entren, claro que sí, son mis papás también. Aunque no son cristianos, no son creyentes, pero por el hecho de ser los papás de mi esposa, son especiales para mí también. Y eso hay que pedírselo mucho a Dios. Amén. Oigan, mis papás son mis papás
Y mi esposa también comprende que mis papás trabajan conmigo mancomunadamente, son pastores. Pero esto lo tenemos claro, son iguales ante los ojos de Dios y ante nuestros ojos. Son iguales. No es qué talento ni qué nada, son iguales. ¿Sabes que ellos saben hacer tal cosa? Y ellos saben no, pero son iguales ante Dios. Ante Dios son iguales y hay que respetarlos por igual forma. Los hijos deben obedecer a los papás porque esto es que justo, honra a tu padre y a tu madre. Siempre la honra va a ser la base para hogares felices. Los hijos deben honrar a los papás y a la mamá. Hijos, obedezcan en el Señor. Aquí Pablo hace una aclaración. ¿Obedezcan en quién? En el Señor. ¿Qué significa eso? Que aunque no se lo merezcan, usted va a obedecer por Dios. Por Dios lo hago. Aunque el papá sea injusto, pero yo lo hago. ¿Obedezcan en quién? En el Señor. Cuando a usted le parezca algo difícil, dígalo, yo lo hago por ti, Señor. Amen. Yo lo hago por ti. Si por mí fuera, yo no lo hago. Tan injusto, ¿cierto? Tan malo. Pero aquí Pablo dice, obedezcan en él, en el Señor. Ame a su suegro o a su suegra en el Señor. Señor, yo lo hago para ti. Y yo lo voy a hacer por respeto y por amor a mi esposo o a mi esposa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Qué gran testimonio de un predicador conocido nuestro. Nos decía, a mí me tocó el corazón grandemente, y él, guatemalteco, y él fue allá, le dijo a un amigo, venga, yo necesito que me acompañe, vamos a comprar un almuerzo. Quiero comprar un buen almuerzo y quiero que me acompañes. Y bueno, fueron al restaurante y ordenaron un almuerzo bien especial. El amigo del predicador estaba como, a ver, ¿y a quién le va a hacer ese almuerzo? No, ven y acompaña. Y llegaron a una plaza, a una ciudad de allá, y había una zona de prostitución muy fuerte. Y, ¿a quién le vas a llevar eso? ¿Alguna prostituta? ¿Qué? No, espera, vamos, me acompaña. Y fue, y ese almuerzo rico, suculento, se lo llevó a su mamá, que era prostituta. Y le dijo, mami, aquí te traigo un almuerzo, es tuyo, cómelo. Porque la Biblia dice que hay que honrar a padre y a madre sin importar quiénes son. Si es narcotraficante, si es prostituta, si es malo, bueno. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, sin importar si es bueno o malo. El Señor no dice en Éxodo, honra a tu padre y a tu madre si te crió bien, si te formó. Los papás siempre se honran. Amén. Siempre. Eso es un mandamiento con promesa. A mí me ha ido muy bien con el mandamiento. Yo trato de honrar mucho a mis papás, a los suegros, y hermano, la plata me rinde, el dinero me rinde, porque es un mandamiento con promesa. Cuando obviamente usted primero fortalece su casa, hermano. Cuidado pues. Primero la esposa, primero el esposo, después los papás. Amén. Amén. A los casados. Pero los hijos que están sin casarse deben honrar a sus papás siempre, por encima de cualquier persona. Entonces, honra a tu padre. Y también aquí hay una parte que va para los papás. Efesios 1, aquí. Y ustedes, padres, ¿qué se le pide a los papás? Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Es verdad, no les hagan mandados sin sentido. No les ordenen cosas por ordenárselas. No los exasperen con comentarios o no los ridiculicen en público. Los papás también tienen que ser sabios en eso. El papá también tiene que saber mandar, tiene que buscar sabiduría para que los hijos se sujeten a nosotros. Amén. Pero la Biblia se dice, háganlos que obedezcan con respeto, dice Pablo.
con respeto. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. Mi hijo vaya a la iglesia y nosotros no vamos. Mi hijo ore y yo no oro. ¿Cierto? Ellos tienen que ver eso. Yo estoy rodeado de 3 mujeres, mi esposa y 2 mujeres más. Ellas tratan de vender mucho a su mamá. Yo he visto eso. Pero Lili también les induce con amor que también me respeten a mí. O sea, es algo, uno trata de que la pareja busque el beneficio de la otra pareja ante sus hijos. Me hago explicar. Me explico con esto. O sea, yo le exijo respeto a mis hijas para Lilian, pero Lilian le exige respeto para mí. Queda muy mal del papá. Respéteme. No. La esposa tiene que hacerlo. Si el varón ya dio una orden, la esposa no puede desautorizar después eso. No. Por eso pónganse de acuerdo. Por eso hay que hablar 15 minuticos diarios, mínimo. Para saber cómo vamos a hacer con Simón, cómo vamos a hacer con Lincoln, ¿cierto? Cómo vamos a hacer con Anthony, cómo vamos a hacer con Ángel, cómo vamos a hacer con Jacob, ¿cierto? Y usted dialoga con su esposa para que los hijos no vean 2 versiones diferentes. Pero si ya hay una, aunque no se habló, si lo hizo mi esposa, yo ya lo dejo ahí. Bueno, aunque Lilian y yo no hablamos, pero si ya mi esposa lo dijo, yo no puedo desautorizar la voz de ella. Y mi hija, y los hijos son bien tremendos, buscan, ¿cierto? Miren, mi mamá me dijo esto. Sí, su mamá le dijo eso. Pero los papás a veces por buscarse el favor del hijo, para hacerse ver chéveres, para hacerse ver nice, son capaces de estrangular la autoridad de la pareja. Pero eso es cáncer para la familia, eso es malísimo. Usted tiene que respetar la orden del cónyuge. Es que no se habló. Es para que no hablan. Hable y adelántese a las situaciones. Por eso hable mucho con su pareja. ¿Qué es lo que se va a hacer con un hijo? Y tengan alta estima lo que la pareja dice. ¿Okay? A mí Lilia, mi esposa, me ha ayudado mucho. Personalmente para tomar decisiones, ella me ha ayudado demasiado. Me ha ayudado demasiado. Yo espero que también yo le haya ayudado a ella bastante. Pero en lo que respecta a ella, me ha ayudado bastante. Y yo valoro todos sus consejos. Ella me ha parado muchas veces porque yo tiendo a ser imprudente. Pero eso no estuvo bien hecho. Usted no tuvo que haber dicho eso. Y yo, bueno, la mujer civiliza mucho a un hombre, ¿sabían eso? La mujer educa mucho a un hombre. Yo he visto que los hombres cuando viven solos, en sus casas, yo he visto aquí en Estados Unidos, esas casas son un desastre. Y los hombres no, la verdad, ellas son todo para nosotros. Porque ellas nos civilizan, nos ayudan a vestir, nos ayudan a hablar. Ellas son muy especiales, son muy excelentes. Y yo lo comprendo. Espero que también la mujer valore qué harían ellas sin nosotros, los hombres también. ¿Cierto? Nosotros también tenemos otras virtudes. No las voy a decir acá porque soy hombre, ¿está bien? Pero la mujer civiliza mucho a un hombre. La mujer lo ayuda mucho, lo educa mucho. Mi papá, sí, mi mamá. Mi mamá me muestra fotos de mi papá soltero. Ay, Dios mío, yo me largo a reír. Mi papá sí. Uy, mi papá se vestía así. Uy, no. Y esos peinados de mi papá. Uy, no. Y mi mamá, sí, mi mamá colombiana, sí, yo lo ayudé mucho. Yo lo tuve que ayudar. Entonces yo me pongo a pensar, y muchas parejas son así. La mujer le ayuda mucho a un hombre. Por lo general, lo civiliza, le ayuda, siempre y cuando la mujer lo respete. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, hay 4 consejos rápidamente en este punto. Falta de respeto y comunicación. Hay 4. Primero, respete. Respete. En un hogar debe haber respeto. Esto es lo más básico y lo más importante en un hogar. Cuidado con los gritos.
trate y pídele al Señor que le ayude y le apague ese apellido que tiene, ¿cierto? Que es que mis papás fueron así, mis abuelos. No, usted es nuevo en Cristo y usted tiene que respetar. Y esto va mucho para las mujeres. Un hombre, yo he hecho muchos conversatorios con hombres. Yo hago conferencias de hombres, ustedes me ven aquí jovencito y todo, pero yo hago conferencias para hombres. Y yo he notado que nosotros los hombres no nos llegan tanto. Bueno, sí, unas carticas, chocolates, está bien, y yo lo veo bonito, gracias amor. Pero sabe a mí, y he hablado con muchos hombres, ¿sabe qué es lo que, mujeres? Anoten, tomen apuntes, por favor. Apunten. ¿Sabe qué le llega más a un hombre? El respeto. ¿Listo? El respeto. Un hombre respetado es un hombre honorable. Si usted le grita a un hombre y lo tiene por, es que ese tonto, ese descuidado. Yo he visto mujeres que hablan mal de sus esposos. Eso es fatal. ¿Entiende? Eso es fatal. Usted tiene que respetar a su esposo. El hombre necesita ¿qué? Respeto. No le levante la voz, no lo grite. Reconozca el rol del esposo, reconozca el trabajo que él hace también, y los hombres también lo tienen que reconocer en las mujeres, ¿cierto? Reconozca que él la suda para llevar pan a la mesa, valore lo que él hace. Todo eso se llama ¿qué? Respeto. Reconózcalo permanentemente. Amor, wow, te fajaste esta semana. Gracias por tanto. Y lo respetas. No le bajas el rol, no te igualas a él, no le gritas, ni mucho menos lo mordisqueas, ni le pegas, ni lo aruñas, nada de eso. Cuidado, eso es fatal en hogar, respeto. El hombre también tiene que hacerlo con la mujer. Segundo, escuche. Esto va mucho para los hombres, especialmente esta ya va para los hombres. El hombre tiene que escuchar. Yo en esta parte he fallado mucho. Yo no sé si he tenido dislexia. Yo a veces soy muy elevado. Yo eso, Felipe. Y mi esposa me lo ha dicho. Es que yo te digo y usted como que no pone atención. No pone atención. Y yo le digo eso. Y yo soy de las personas y yo desde la escuela soy así, no ponía atención. Y me distraigo fácilmente. A los 10 minutos yo soy muy difícil para poner atención. Y esto me ha traído problemas a mi casa. Y esto va para mí también. Tenemos que aprender a escuchar. Cuando una mujer dice algo hay que escuchar. No oírla, escucharla, analizar, ¿cierto? A ellas les gusta que uno las escuche. Y que uno discierna lo que ellas dijeron, ¿cierto? A uno le gustan los mensajes directos también. Yo voy con mi esposa por allá por el downtown y así pasó. El viernes estábamos en el downtown y caminando y yo. Y ella, ay, qué tan bueno. Ay, huele a pollo. Y ella, ay, esos restaurantes, ese humo que sale. Y yo tenía un ice cream, ¿no? Entonces yo ahí, entonces vino el Espíritu Santo, yo creo, ¿no? Edison, escuche. Discierna, ella quieres comer. Yo, mi amor, huela entonces, huela. Huela. No, mentira, yo discerní. Lili quiere comer. Bueno, vamos, entonces, ¿cuál te gusta? No sé, escoge tú. Cuando ella me dice escoge tú es porque quiere que yo escoja el mejor, ¿cierto que sí? No el más, sí, el más baratón, el más feíto, ¿cierto que sí? Y me pone toda la responsabilidad. Pues yo, bueno, vámonos a ese bonito. Y llegamos ahí. Comimos ahí. Pero tengo que aprender a escoger, porque a nosotros nos gusta el lenguaje más directo, ¿cierto? Nosotros decimos, a mí me gusta esa carne asada, así, en medio término y ya, se acabó. Yo no doy indirectas, así. Y la mujer da como indirectas. Ay, esta casa
esta casa tiene cosas muy viejas. ¿Qué nos están diciendo? Ay, no. Ella no nos van a decir, la escoba está dañada, hay que comprar otra. No, ella, esto está como viejo, ¿no? Es para que uno discierna, escuche. Nosotros tenemos que aprender un poquito a entender el lenguaje de las mujeres, escucharles, escuchar sus quejas, escuchar sus reclamos y no sentirnos mal por eso, ¿cierto? Las mujeres a veces son duras con uno, ¿cierto? Porque le dicen cosas que a uno no le gustan, pero tenemos que armarnos de valor y aceptar eso, aceptar. Tercero, en un hogar hay que decir siempre la verdad, siempre, aunque duela, hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad, pero decirla con amor, dice Santiago. Y la verdad en amor. Hay que decir la verdad en amor, pero hay que decir siempre la verdad. Cuidado con las mentiras. Esas mentiras son fatales para la casa. Hay que decir siempre la verdad. Ejemplo, el dinero. Mi amor, hay $30 para esta semana. Hay una parte, yo sé que a Lilian pero hay $30. No podemos ir a Starbucks. Qué pena, no podemos. Ayúdame, mi amor, a que no nos sobregiremos. Pero hay hombres que para que ellas no nos vean a nosotros chichipatos, decimos en Colombia, no nos vean no nos vean tacaños. Mi amor, hágale. Eso, yo ando súper, no, hágale que yo me las arreglo ahí, yo pido prestado, a ver. No, diga la verdad, diga, no tengo dinero. No hay dinero para esta semana. ¿Cómo? No tengo ni dinero ni nada que dar. Habla casi que ella va a decir cierto. Usted puede decirle, amor, esta semana hay poca carne o poco pollo, vamos a comer un poquito más huevo. Más huevo vamos a comer. ¿Cómo? Arroz. O arrocito. Frijoles. No hay restaurante por un mes. No hay restaurante. Pero no hay. No, o sea, no creo, mi amor. No creo que haya. Tampoco hay que decirle no hay. No, perdón. O sea, pero, mi amor, no nos podemos sobregirar. ¿Cierto? Hay esta plata en la cuenta, no nos podemos. Y eso no es malo decir la verdad. No es malo decir no a la otra gente. A veces aprendamos a decir no. No puedo hacer esta actividad. A mí me encanta la pastora Mireille eso. Ella lo dice con una naturalidad que, wow, qué bien, pero qué bueno, no puedo. Nosotros los hispanos somos como para quedar bien con la gente. Sí, hermano, yo creo que sí. En estos días le llego. No, en estos días, eso para nosotros estos días es nunca, ¿cierto? De pronto, cuando a mí me dicen de pronto, es... Pero decir... Es que Santiago lo dice, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y en un hogar es importante también el reconocer. Reconozca. Maltrato físico o verbal. Ese es otro elemento muy importante en la casa. Cuidado con esa línea, maltrato físico o verbal. Otro de los factores lamentables que conducen a la desintegración familiar es el maltrato físico o verbal del cónyuge o de los hijos. Dice Efesios 5:28, el que maltrata a su cónyuge se maltrata a sí mismo. Y el que maltrata a sus hijos maltrata la herencia que Dios le ha dado. Salmo 127, versículo 13. Si vamos a seguir a Cristo, ¿cuántos seguidores de Cristo hay acá? Amén. Si vamos a seguir a Jesucristo, es indispensable que dejemos de maltratarnos y que nos amemos más bien, tal y como Él nos amó a nosotros. Hermanos, Dios sabe que a mí el matrimonio me ha educado bastante, me ha ayudado. Yo he tenido que morderme la lengua muchas veces, para no llegar a maltratar a mi esposa. No con golpes, Dios me libre de levantarle la mano. Cuidado con eso, hermano, eso ya es fatal. Pero también hay maltrato verbal. ¿Cierto? Usted con cualquier cosita la puede ofender. A mi esposa no le gustan ciertos tipos de bromas.
Y bueno, yo vengo de una cultura muy bromista. Mi familia, aparte de mi papá, son bullying, broma por todo. Y a mi esposa, no, a ella no le gustan las bromas. No, sea más serio, sea más. Y a veces, yo al principio tuvimos que batallar porque mis bromas a veces la ofendían. ¿Qué es eso? No, sea más serio. Y yo tuve que, tampoco volverme amargado, pero sí tener en cuenta ese punto de vista de ella. Porque muchas veces de esas bromas eran bullying. Y cuidado con hacer sentir mal a su esposa o a su esposo por su aspecto físico, por ejemplo. Sea más sabio. Vamos al gym. Vamos al gym, vamos al gym, ya, me dijo gordito, vamos pero no, vamos al gym también. Es una forma sabia de decir, vamos a hacer ejercicio, vamos a distraernos, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer algo. Pero si ella me lo dice, Edison, estás tan gordo, qué desagradable, ¿cierto? Eso es maltrato, ¿me entiendes? O Edison, estás tan blanco, no comes, eres un palucho ahí, un palo ahí, pareces algo, y pareces esa persona, y comparas. Cuidado con esas cosas, no comparemos. Es que ese hombre sabe hacer jardinería, sabe pintar, si tú fueras como él, hermano, eso es irrespeto. Además de eso, es irrespeto y es maltrato. Cada hombre tiene lo suyo. ¿Cuántos dicen amén? Yo he visto muchas mujeres menospreciar el trabajo que hace el hombre, pero cada hombre sabe hacer cosas. Amén. Uno sabe cocinar, uno sabe abrir negocio. Usted es trabajador en lo suyo, toca la guitarra, yo también toco el piano, trabajo, yo me muevo, yo busco algún recurso. Lo importante no es tanto que yo sepa, sino cuánto yo llevo a la mesa, ¿me entiende? Que yo provea la casa, pero es importante no maltratarlo ni subvalorar lo que el otro hace. Pero tú aquí en la casa, el hombre aquí en la casa no hace nada. Cuidado con decirle a la mujer eso. Es que tú aquí todo el día. Y está aquí todo el día, ¿qué hizo? Y ver la casa. No, cuidado. Cuidado con menospreciar la labor de la pareja. Lo que la pareja hace es sagrado. Amén. Es sagrado. Nunca maltrate física o psicológicamente a su esposa o a su esposo. Cuidado, hermano. Guarde esas manos. Guarde los labios. Y tráguese eso en el nombre de Jesús, esa rabia, esa ira. Y pídele al Señor que nunca maltrate a su mujer o a su esposo. Los vínculos familiares, rápidamente. Hay 3 vínculos familiares, rápidamente. El vínculo horizontal, el vínculo vertical y el otro vínculo vertical. El vínculo horizontal es el matrimonial, o sea, yo con mi esposa y mi esposo, ¿cierto? El vínculo vertical hacia abajo son hacia los hijos, y el vínculo vertical hacia arriba es el de Dios. Ese vínculo vertical hacia arriba es el más importante de todos. Mire, yo con mi esposa, yo con Dios y yo con mis hijos. Yo primero tengo que fortalecer ¿cuál vínculo? El de Dios. Si yo fortalezco el primer vínculo, el de Dios, yo puedo fortalecer los otros vínculos, el de mi esposa y el de mis hijos. Pero incluso el de mi esposa es más importante que el de mis hijos. Es más importante. Los hijos se van a ir algún día, pero el esposo queda, o la esposa. Para mí es fundamental primero fortalecer a mi esposa antes que a mis hijos. Es importante. Primero, incluso, mi esposa sabe, no es machismo, pero es un detalle. Primero comes tú y después mis hijos. O sea, eso es un símbolo, no de machismo, sino que un símbolo de que tú vas primero antes que las niñas. O sea, el hombre es primero, la mujer es primero. Pero primero va Dios, después va el esposo y después van los hijos. Los 3 vínculos igual hay que fortalecerlos.
Los familiares inconversos, y ahí vamos. Asimismo, esposas, dice 1 Pedro 3:1, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, y observar su conducta íntegra y respetuosa. A nosotros no nos va a ganar tanto las palabras que digamos, sino los hechos de los dos. Pero la esposa debe saber que se va a ganar a su esposo con su sumisión, no tanto con sus palabras ni con el ayuno, sino con su sometimiento. La clave de la salvación de ellos, ahora no solamente de los esposos, sino de los familiares inconversos, la clave de la salvación de ellos es nuestro testimonio compasivo y la oración perseverante. Hay que orar por los suegros, hay que orar por los cuñados, etc. El papel de los suegros es vital. Independiente de cómo se comporten ellos, debemos respetar a los suegros. Ya les dije, como mínimo hay que respetarlos. No hay que amarlos, y que no es deber pues ser regalado con ellos, pero sí respetarlos. Nunca decirles palabras feas a los suegros, nunca, pero sí respetarlos, ¿cierto? Preguntar cómo están ellos, ¿bien? Está bien, oremos por ellos. Porque Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola ¿qué? Carne. ¿Es más importante mi mamá o mi mujer? Yo ahí tengo las dos en la casa, por ahora, ¿no? Y gloria a Dios se ha sabido llevar la cosa ahí. Pero es primero mi esposa antes que mi mamá. Primero mi esposa. Y a veces se me salen mamitis. Y a veces mi esposa se pone celosa. Pero yo tengo me hace un warning aquí en la mente. No, tiene que. Su esposa es primero. Yo llego al trabajo y digo, mami, venga, siéntate conmigo aquí, tomemos un cafecito. Y mi esposa, ¿cómo así? Invito a su mamá a tomarse un cafecito ahí en la sala. Y mi esposa me llevó a decir esta semana, sí, tú invitaste a tu mamá de primera a tomarse el café. ¿Cómo así? Bueno, mi amor, perdón. ¿Verdad? Mi esposa va primero que mi mamá. En el caso mío. El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Dejarlos. No contarles problemas a los suegros de lo que pasa en la casa. Nunca comente problemas a sus suegros. Nunca. Perdón, a sus papás. Es que mi esposa. No. Cuidado. Porque por lo general el suegro se va a ir a favor del hijo. ¿Cierto que sí? Se va a ir a favor. Muchos de ellos son inmaduros en eso. Ellos defienden lo suyo. El problema debe solucionarlo usted con su esposo o con su esposa. Ahora bien, los familiares inconversos. Más tarde podemos hacer un seminario sobre los suegros. Muy bueno. Los recursos espirituales, y con esto termino. ¿Cuáles son los recursos espirituales que tenemos para relacionarnos en el hogar? Hay unos recursos, anótenlo rápido. La lectura de la Biblia diariamente. Hay que leer la Biblia diariamente. Segundo, esta responsabilidad sobre quién recae. Sobre los hijos, no, sobre los papás. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. Moisés le dice, ahorita lo dijimos, ¿no? Los padres deben leerle la ley a los hijos. Y en la noche, en la mañana, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden por la calle, peguen en los postes de su casa la ley de Dios. Los padres, y más aún el papá, deben inculcar y supervisar el desarrollo espiritual de la esposa y los hijos. Históricamente se le ha delegado ese papel de la intercesión y cuidado espiritual de la esposa y los hijos. Ese papel de intercesión se le ha delegado a las mamás. Y Dios en su misericordia ha escuchado a las mamás. Pero lo ideal no es que sean las mamás, lo ideal es que sean los hombres. Si su esposo es inconverso, le tocó a la mujer. Pero al hombre le toca orar por sus hijos, siempre. Siempre orar, el hombre debe orar por sus hijos todos los días. Y otro recurso, orar personal y familiarmente. Usted tiene que orar a nivel personal y orar en familia. O en lo posible todos los días en familia, en lo posible. Trate de hacerlo como una tradición, de fomentar una tradición en su casa, de leer la Biblia todos los días con sus hijos. Esto y después de leer la Biblia, oren una corta oración. Una corta oración. No debemos preocuparnos
para que estas reuniones familiares sean largas. No, porque eso va a cansar a los hijos. Hágalo pequeñito. Una historia bíblica chiquita. Así hago con mis niñas. 5 o 7 minutos de lectura bíblica, oro con ellas, me agarro de la mano con ellas, 2 o 3 minutos y hermano, mis amores, a dormir. Listo. Pero hay papás que les falta sabiduría y hacen eso largo. Y lo alargan y hacen cultos hasta de 2 horas. Los hijos no van a... ¿Sí me entienden? No. Una corta devocional, pero háganlo. Hagan una corta... Eso va a traer una tradición espiritual en la casa y va a traer mucha cobertura de Dios a sus hogares. Eso va a traer una diferencia enorme. Entonces, no sea que arriesguemos innecesariamente la continuidad de esta tradición. Muy bien. Ahí donde tú estás, vamos a agárrese de la mano con algún familiar suyo acá. Usted tiene un familiar. Si está solito, como yo, agárrese de Dios. Y piensa en su familia en estos momentos. Dígale, Señor, mi familia no es perfecta. Mi familia no es perfecta, Señor. Mi familia tiene errores. Mi familia tiene pasados oscuros. Yo la tuve. Mis abuelos no fueron fáciles. Mis abuelos tuvieron muchos errores. Pero hoy tengo la oportunidad de enmendar, de restaurar muchas áreas de mi casa. Si mi abuelo fue un maltratador, yo no quiero ser así como fue mi abuelo. Si mi papá fue un adúltero, un mujeriego, yo no lo quiero hacer porque eso va a traer más daño a la sociedad y van a haber más hijos infelices y estos hijos posiblemente reproduzcan esa mala actitud de los abuelos y los bisabuelos. Ahí donde tú estás, bendice tu casa. La primera palabra de Dios sobre los seres humanos fue sobre la familia. Dice Génesis 1:27, y los bendijo Dios con estas palabras: fructifiquen, multiplíquense, sometan la tierra. El Señor bendice la familia y hoy bendigo los hogares aquí presentes. Bendecimos los hogares. Yo bendigo los hogares de nuestros hermanos. Si hay dificultades, si hay desafíos, Señor, danos la sabiduría para superar estas dificultades. Porque en este mundo tendremos aflicciones, pero tú nos vas a ayudar, Señor, a escuchar, a respetarnos. Tú nos vas a ayudar, Señor, a ser más comprensivos. Señor, a dialogar más y a orar más. Señor, y hoy clamo para que estos hogares sean restaurados, sean bendecidos. Señor, yo bendigo los hijos de los hermanos, bendigo las esposas, los esposos, los hogares, incluso sus cuñados, sus cuñadas, sus suegros, la nuera. Señor, y todas esas personas que indirectamente también están involucradas en nuestra vida. Señor, danos sabiduría para amarlos, para hacer lo mejor por ellos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús.